A ver, es súper fácil dar por sentadas las bases de nuestras leyes, ¿no? Esas reglas sobre qué se puede comprar, qué se puede heredar, qué se puede reclamar. Pero, ¿y si les dijera que mucho de eso fue diseñado por un imperio que cayó hace más de 1500 años? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar. Es un viaje en el tiempo para ver cómo Roma todavía hoy dicta muchas de las reglas de nuestra vida. Vamos a sumergirnos en el derecho romano. Sí, así como suena. Aunque no lo parezca, debajo de la superficie de nuestros códigos y constituciones modernas, late un corazón antiguo. Piensen en ello como el sistema operativo, el software legal que fue diseñado hace 2000 años en Roma y que de alguna manera sigue corriendo en nuestras sociedades. Y créanme, esto no es ninguna exageración. Es un hecho que moldea nuestro mundo de maneras que a veces ni nos imaginamos. Conceptos como los contratos, el derecho a la propiedad, ¿o qué me dicen de la idea de que una empresa pueda ser considerada una persona ante la ley? Todos estos son pilares de nuestra sociedad, y cada uno de ellos fue pensado, desarrollado y codificado con un detalle increíble por los juristas romanos. O sea, no es que se haya inventado todo de cero. En gran medida, heredamos la estructura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve esta herencia en el día a día? Pues todo comienza con los principios más básicos que los romanos establecieron, y vamos a ver que resuenan hasta hoy. Esta frase del gran jurista Ulpiano es como el ADN de la justicia romana. No es un código legal súper complicado, es toda una filosofía de vida. Vivir honestamente, no perjudicar a los demás y asegurarse de que cada quien reciba lo que le corresponde. Piénsenlo, esta idea tan simple y a la vez tan poderosa es la base de casi todos los sistemas de justicia del planeta. Pero claro, para entender el legado, primero hay que ver cómo se construyó, porque Roma no se convirtió en un imperio solo con sus legiones y sus ejércitos, lo hizo, sobre todo, con sus leyes. Y aquí vemos una de las genialidades romanas, la increíble distinción que hicieron entre ius y fas. El fas era la ley de los dioses, algo sagrado, que no se podía cambiar, pero el ius era el derecho de las personas, creado por humanos para resolver problemas de humanos. Este fue un paso revolucionario, separar la ley de la religión. Esto permitió crear un sistema que podía cambiar, adaptarse y evolucionar junto con la sociedad. Y no solo crearon leyes, sino que crearon la jurisprudencia, que podríamos traducir como la sabiduría del derecho. Para ellos, la ley no era solo una lista de reglas, era una ciencia, casi un arte. Era el estudio profundo de qué es justo y qué es injusto. Básicamente inventaron la profesión de abogado, de jurista, expertos dedicados a pensar, interpretar y aplicar estas ideas. Y claro, este sistema fue cambiando. Durante la monarquía, al principio, la ley era básicamente la costumbre, lo que siempre se había hecho. Luego, en la República, el poder de hacer las leyes pasó al pueblo, a través de sus asambleas. Pero con la llegada del imperio, todo dio un giro de 180 grados. La fuente de toda la ley se concentró en una sola figura, el emperador. El contraste es clarísimo. En la República, el poder estaba más repartido. El pueblo, el Senado, los magistrados, todos tenían algo que decir. Pero en el imperio, la cosa cambió. La ley salía directamente del emperador y de toda su maquinaria burocrática. Fue un cambio radical que centralizó el poder legal como nunca antes se había visto. Imaginen 1000 años de leyes, de opiniones de juristas, de decretos. Era un caos. Hacía falta poner orden. Y para esa tarea titánica apareció un emperador clave, Justiniano. Para el siglo VI, Justiniano, que gobernaba desde Constantinopla, se dio cuenta de que el derecho romano era un laberinto gigante de textos que a veces hasta se contradecían. Así que se propuso una misión casi imposible: compilar, limpiar y organizar 1000 años de pensamiento legal en una sola gran obra. El resultado fue el famoso Corpus Juris Civilis, una obra monumental, dividida en 4 partes. Primero, el Códex, que reunía todas las leyes de los emperadores. Segundo, el Digesto, que era como una enciclopedia con la sabiduría de los juristas más cracks de la historia. Tercero, las instituciones, un manual básico, como un derecho romano para dummies, para los estudiantes. Y cuarto, las novelas, que eran las nuevas leyes que el mismo Justiniano fue sacando.
Este compendio se convertiría, sin exagerar, en el documento legal más influyente de la historia de Occidente. Muy bien, pero ¿cómo se aplicaba todo este sistema a la gente común y corriente? La respuesta nos revela algo clave de la mentalidad romana. No todos eran iguales ante la ley. Y aquí está el punto fundamental. Para los romanos, ser un ser humano no significaba automáticamente ser una persona con derechos legales. La capacidad jurídica de un individuo, o sea, lo que podía y no podía hacer legalmente, dependía por completo de su estatus. A ver, este estatus legal se definía por 3 filtros, como 3 pruebas. Primero, ¿la persona era libre o esclava? Segundo, ¿era ciudadana romana o extranjera? Y tercero, y esto es muy importante, ¿era sui iuris, o sea, cabeza de familia y legalmente independiente? ¿O era alini iuris, alguien que dependía de otro? Solo un hombre que pasaba estas 3 pruebas, libre, ciudadano y cabeza de familia, tenía plenos derechos. Esto, como se imaginarán, creaba una sociedad legalmente muy estratificada. Y dentro de sus ideas brillantes está esta distinción que todavía usamos, la diferencia entre posesión y dominio. La posesión es el hecho de tener algo, de tenerlo en las manos. En cambio, el dominio es el derecho legal sobre esa cosa, ser su dueño. Uno podía poseer algo sin ser el dueño, y viceversa. Una idea que parece simple, pero que es la base de todo el derecho de propiedad moderno. Después de la caída de Roma, mucho de este conocimiento se perdió en Europa occidental, pero, por suerte, no para siempre. Avancemos unos siglos a la Edad Media y veamos el increíble resurgimiento de este gigante legal. Resulta que en el siglo XI, en Italia, se redescubrió el Corpus Juris Civilis de Justiniano, y fue una explosión. Las nuevas universidades se pusieron a estudiarlo con una devoción total. Se convirtió en el modelo, el plano maestro para los sistemas legales de casi toda Europa continental. Y claro, a través de la colonización, ese modelo llegó a América Latina. El famoso Código de Napoleón, el Código Civil español, el alemán, el argentino, todos son en esencia hijos y nietos del derecho romano. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esta influencia, miren este dato. El Código Civil argentino del siglo XIX, que fue súper influyente, tomó casi 800 de sus artículos directamente del Corpus Juris Civilis. No fue una inspiración lejana, fue prácticamente un copiar y pegar legal, un verdadero trasplante. Esto nos demuestra que el derecho romano no es una pieza de museo. Como bien dice la cita, es un sistema vivo, que fue recepcionado y actualizado por nuestros códigos modernos. ¿Y por qué sigue vigente? Porque sus principios de lógica, de orden y de equidad son, simplemente, atemporales. Así que la próxima vez que se firme un contrato, se compre una casa o simplemente se hable sobre los derechos de una persona, es casi inevitable no pensar en esos juristas de la antigua Roma. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Después de 2000 años, ¿será que seguimos viviendo bajo la sombra legal de Roma? Toda la evidencia parece indicar que, al menos en el mundo del derecho, el imperio nunca terminó de caer.